Continuamos con esta serie que estamos llevando en conjunto con la iglesia de Casa de Oración Jacksboro, con estos temas de los tiempos finales. Y le invito a escuchar las enseñanzas. El jueves estuvimos compartiendo aquí sobre hacer entender la diferencia del pueblo de Dios, los judíos y la iglesia, que son dos entidades diferentes, y lo vamos a continuar enseñando en la serie que estamos llevando del libro de Daniel para entender la semana 70 o las 70 semanas de Daniel. Y hoy vamos a hablar sobre el hijo de perdición, así se llama la enseñanza, que es un sobrenombre que se le da al anticristo. Y los invito a abrir su Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Me regalan un amén cuando esté listo. Dice la escritura, como está escrita, la leemos con reverencia y con mucho respeto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Hablemos con el Padre. Padre, gracias por nuevamente reunirnos aquí para escuchar tu palabra. Nos deleitamos en la adoración, en la alabanza, mi Dios, reconociendo que es solamente para ti, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú te mueves en medio de tu alabanza, Señor. Has visitado, Señor, a tu pueblo, mi Dios. Hemos enaltecido no solamente con cantos, sino con el corazón, mi Dios, llegando hasta tu presencia, mi Dios, con alabanza y con adoración, mi Dios. Ahora nos disponemos a escuchar tu palabra, mi Dios, y que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos y acomodando los pensamientos, acomodando y separando lo espiritual en lo espiritual, lo terrenal en lo terrenal. Necesitamos de la revelación del Espíritu Santo para que nos guíe a toda justicia. Gracias, Señor. Habla a tu pueblo, habla a nuestra alma, habla a nuestro espíritu, habla a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta serie que estamos llevando sobre los tiempos finales, hemos aprendido del arrebatamiento de su iglesia, hemos aprendido de la diferencia de la iglesia del Señor y la nación de Israel. Fue lo que compartimos el jueves. Los judíos, que son dos entidades diferentes, lo que es la iglesia y lo que es la nación de Israel. También hemos aprendido del arrebatamiento y la segunda venida del Señor, y que también son dos manifestaciones diferentes, con propósitos diferentes. La venida el arrebatamiento tiene como propósito llevarse a la iglesia, no a la nación de Israel. Ahora, la iglesia está compuesta de dos pueblos, pueblo gentil y el pueblo de los judíos, que creyeron en el Señor Jesucristo. Somos una nueva criatura, tenemos una nueva identidad. Somos gentiles, pero ahora somos cristianos. Amén. Y es lo que es el arrebatamiento. Y lo que es la venida del Señor va a ser cuando se manifieste. Dice que todo ojo le verá, vendrá el Señor y vendrá trayendo juicio, no como el Cordero de Dios, sino ahora como el León de Judá, que se manifestará y traerá sentencia y traerá juicio a las naciones que obviamente se van a reunir para ir a la guerra contra Israel. Y ahí es donde ya Israel entra lo que es, va a ser la guerra de Armagedón, pero eso lo vamos a ir enseñando poco a poco. Y mire que lo hemos estado llevando para no adelantarnos, sino para ir entendiendo cronológicamente cómo es que van los acontecimientos. Y la segunda venida del Señor Jesús, que también lo que es el arrebatamiento y la segunda, estos son dos manifestaciones diferentes con propósitos diferentes. Hoy aprenderemos qué pasará. Hoy aprendimos la enseñanza de hoy,
en la mañana en Casa de Oración Jacksboro. Hoy aprendimos qué pasará con los que se queden en el arrebatamiento, tanto como la gente en general, los inconversos, como los que se quedaron de la iglesia. Y lo invito a que lo escuche para tener mayor entendimiento y el consejo y el mandamiento de parte de Dios. Y hoy hablaremos del anticristo, que también es conocido como la bestia, el hijo de perdición, el gobernador del mundo, el hombre de pecado, el maligno, el inicuo, el feyote, Tenemos que diferenciar lo que la Biblia nos enseña cuando habla del espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo son conceptos, son pensamientos que obviamente se filtran en la iglesia, pero ese es el espíritu del anticristo, ese ya está siempre, que se oponen es el pensamiento nada más, no tanto las personas, sino conceptos. Están también los anticristos, que ahorita vamos a mencionar los anticristos. Los anticristos, estas sí son personas que se oponen a Jesús, el Cristo, y a la verdad de Dios, entiéndase todo se oponen a Dios desde el principio. Estos son los anticristos. Obviamente se entiende la palabra anti, sin Cristo, o se oponen a Cristo. Siempre han existido estas personas que se oponen a Dios y a Cristo. Por ejemplo, tenemos en Génesis capítulo 10, donde habla de Nimrod, que valeroso cazador delante de Jehová. Habla que se opuso a Cristo y es el quien formó formó la primera ciudad allá en lo que se conoce en Babel. De ahí surge Babilonia, donde surgen las religiones, la astrología, la astronomía, y aquí es donde es un solo gobernador, tenía una sola lengua y un solo pensamiento. Habla lo que eventualmente va a ser lo que es el orden mundial. Es como una sombra de lo que va a ser en el futuro. Nimrod se conoce como el primer anticristo. ¿Por qué? Porque se opuso ante Dios, porque Dios ya les había dicho que se fueran a poblar toda la tierra, pero ellos dijeron no, aquí nos quedamos, lero, lero, candelero. También está Faraón, que se opuso a Dios al no dejar ir a su pueblo. Está otro personaje llamado Amán, que nos habla que era un príncipe de Persia que se oponía y quería exterminar a los judíos. Está también Caifás, que se opuso a Cristo Jesús. Está también Herodes, que se burló de Jesús. Está también más adelante en la iglesia, está Nerón. Aparece también Hitler como otro exterminador de los judíos que quiso exterminar en la Segunda Guerra Mundial. Está también la bruja del 71. No, así es el ecólogo y Munra y todos esos. Y tenemos que entender de lo que son los anticristos, pero también está el anticristo. El anticristo, aquí ya bien lo define con él, como diciendo el único anticristo. Los otros son muchachillos ahí. Los anticristos son personas, pero el anticristo es como, por ejemplo, nosotros podemos conocer una verdad, pero cuando dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, cuando dice yo soy Él, por definición Él está diciendo el único. Amén. Camino, la verdad y la vida. Así también el anticristo, aquí hace ya la diferencia de los anticristos, el espíritu del anticristo y el anticristo. Son tres conceptos, y en está la persona del anticristo. En primera de Juan, tengo tres porciones de la escritura, y una de ellas es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice, hijitos, aquí está el apóstol Juan hablándole a la iglesia, y por eso los llama hijitos. Aquí ya, esta carta ya fue escrita ya cuando el apóstol Juan pues ya era un ancianito, ¿no? Dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Okay? Mire cómo embona con las palabras que nos escribió el apóstol Pablo allá en 2 de Tesalonicenses. Dice, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene.
Así ahora han surgido muchos anticristos. Mire cómo primero define al anticristo como persona, a la bestia. Pero ahora va a hablar de los anticristos. Dice, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El apóstol Juan habla a la iglesia y quiere advertir de los últimos tiempos para que no ignoremos y seamos engañados. Porque esa es la advertencia, el propósito de la carta. Deja claro que se manifestará el anticristo como persona, pero hace una diferencia mostrando los muchos anticristos como grupo de personas que se oponen a Cristo. Y dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y ese es uno de los argumentos que luego nosotros, los cristianos, cuando alguien abandona la iglesia y decimos, no, ya salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y es como decir, no, ya apostataron. Pero quiero que entendamos que hay una gran diferencia en lo que dicen argumentos de personas a lo que dice la Biblia. Y tenemos que entender el contexto cultural. En el contexto cultural vemos cómo habían surgido los gnósticos. Los agnósticos son los que se oponen, que no creen en Dios. Los gnósticos habla de aquellas personas que mezclan sus creencias culturales, tradiciones y lo mezclan con el cristianismo. Son los gnósticos. Y ellos decían, no, bueno, Jesús está bien, pero también tenemos a Santa Cayetano, tenemos a esta otra, y tenemos a este otro, y tenemos que obedecer, a honrar también a ellos. Y era como se filtraban en la iglesia. Y después de que eran confrontados, evidenciados, entonces pues salían hasta expulsados. Unos hasta expulsados y otros, pues como habían sido evidenciados y avergonzados, pues salían solos. Y aquí es donde Juan dice, el apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ellos no eran cristianos, sino que se filtraron para traer falsas enseñanzas. Amén. Porque lo que es una gran diferencia en la apostasía. Porque si decimos, no, ya apostató, no, espérate, tal vez se fue a otra iglesia. Ustedes aquí vienen de otra iglesia. Apóstatas, ay, no sé. No, ustedes no fueron apóstatas, ustedes simplemente, bueno, tomaron el cassette, vinieron una vez, tomaron el cassette y repitieron y están aquí. El hecho es de que, bueno, una persona que se va de una iglesia no necesariamente es un apóstata. Un apóstata es aquel que niega a Cristo ya, que abandona, se divorcia del Señor y ya dice, no, ya no creo en Jesús, aunque haya estado en la iglesia, aunque haya predicado, y dice, no, ya no quiero más seguir el cristianismo, ya, yo me regreso con el diablo, ya. Entonces, estos sí son apóstatas. Pero una persona que es gnóstica puede venir, ¿no? Dice, aquí vengo y traigo aquí cizaña, y viene y divide. Esas son las personas de los que son de los gnósticos. Por eso está mencionando, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y ahorita lo vamos a leer y lo vamos a comprobar. Muchos toman este versículo para aludir a las personas que se salen de las iglesias diciendo que apostataron, pero en realidad no habla de ellos. Los apóstatas sí eran cristianos que apostataron, que renunciaron al cristianismo, a Jesús. Estos son gnósticos que se filtraban a las iglesias para dividir, para negar a Cristo con sus filosofías, negando la deidad de Cristo. Y ahorita lo vamos a leer. Por eso, estos eran anticristos. En el libro de los Hechos, el capítulo 20, versículo 29 y 30, dice así, ahí espérenme dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, entiéndase, no nacidos de nuevo, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, entiéndase de la congregación, pero habla de estos, de los que no eran cristianos, y de entre vosotros, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire que dice,
¿Saldrá uno de ustedes discípulos? No, están haciendo una diferencia. Los discípulos es la iglesia, ¿entiende? Pero van a entrar unos, porque yo sé que en mi partida vendrán unos, otros, lobos rapaces, y aquí está hablando de estos. ¿Me estoy explicando? De los que está diciendo Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mire que aquí está hablando de que la iglesia debe tener conocimiento de la palabra de Dios. Dice, no os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahora, ¿quiénes son los anticristos? Los que niegan la deidad de Jesús. ¿Me explico? Mire, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos niegan que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, imagínense, está hablando de los anticristos. Amén, porque lo está diciendo aquí, no yo, sino aquí está diciendo, dice, pues todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Versículo 24. Los que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Lo que habéis oído. ¿Qué fue lo que oyeron al principio? El Evangelio. Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 15, dice, los que permanecen, si habéis oído y habéis creído. Se lo leo rápidamente. Aquí está hablando donde si retienen y guardan lo que habían escuchado desde el principio, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué palabra les predicó? El Evangelio, la perla de gran precio. Dice, sois salvos, si no, creíste en vano. Ahora, aquí Pablo dice, yo hice mi parte, yo les prediqué y no les negué todo el consejo de la palabra de Dios. Ahorita que estamos en estas enseñanzas de escatología, yo quiero hacer mi parte, porque vendrán otras series. Pero en esta parte yo quiero estar delante de Dios. Yo les prediqué de Apocalipsis, Señor. Yo les prediqué que un día ibas a ir por nosotros y tú cumpliste. Porque yo un día voy a estar delante de Dios. Y yo quiero, como Pablo, decir, yo no les negué el Evangelio. Porque yo tengo que hacer mi trabajo, ¿no? Y eso implica estudiar más. Amén. Oren por mí. Ahora, regresando aquí a donde dice, versículo 24, dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Aquí está la clave, hermanos, permanecer. No es de que un día sí creo esto, otro día no. Que permanezca el Evangelio, la palabra que esté viva y activa dentro de nosotros. Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Bueno, podríamos retomar lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo aquel que lleve fruto, todo aquel que no lleve fruto, mi Padre lo cortará, y todo aquel que lleve fruto, mi Padre lo apodará para que lleve más fruto. Cuando usted apoda un árbol frutal, el propósito es de que salgan nuevas ramas, nuevas hojas, para que den el pistilo y para que den más fruto. ¿Me explico? Así también, ¿por qué Dios permite situaciones, tribulaciones en nuestra vida? Para que demos más fruto, para formar carácter sólido en nosotros. Entonces, y sigue diciendo, el que permanece en mí y yo en vosotros, este dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Habla de retener, guardar, obedecer.
Por eso ya podemos entender más el versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, el Evangelio, permanezca en vosotros, dentro de nosotros, Cristo Jesús, Él es la palabra. Si lo que habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Aquí permanecer es la letra, las letras pequeñas, la clave, y la condición es como cuando compras algo, las letras chiquitas, las condiciones, o en el banco que va a hacer un contrato. Ahí están las cláusulas que van a mandar en cualquier contrato. Aquí la palabra clave es permanecer, velar, retener, guardar, obedecer. Y por eso mire lo que sigue diciendo. Versículo 25 dice: y esta es la promesa que Él hizo, que nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Por qué? Porque está advirtiendo de los engañadores, los anticristos. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué? Porque la palabra está viva y activa en nosotros. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La palabra clave sigue siendo permanecer, permanecer. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Se imagínese, aquí predicando y de repente el arrebatamiento, dice: no quiero volver a ver a nadie, y se quedó. ¿Fuiste para dónde? Y el pastorcito, ¿dónde quedó el pastor? Ay, me acordé. Y el pastor, es que así me mencionaba ahí. Y que se quedó el pastor, usted cree. Y la congregación. No, el hecho es de que dice, imagínese la vergüenza para un pastor que se quedó y se marchó. Ahora, imagínese que la mitad se quedó por estar jugando al cristiano y nunca le entregó su vida al Señor. Sí los quería agarrar, seriecitos. Aquí dejemos claro quiénes son los anticristos. Ahora vemos el personaje aquí estamos viendo quiénes son los anticristos: los que niegan a Cristo, los que niegan la deidad de Jesús. Ahora veamos el personaje del anticristo, regresando a nuestra escritura de base, a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Mire, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, mire cómo embona con lo que nos advierte el apóstol Juan, para que no nos avergoncemos. Mire, todas esas personas que se van a quedar, se imagina que fue claro el arrebatamiento y la persona se quedó. Y imagínese que usted, que venía aquí cada 8 días, año tras año, estaba viniendo aquí a la iglesia, de tal manera de que todos creían que era cristiano. Es más, hasta usted creía que era cristiano, porque cargaba una Biblia, porque decía amén, aleluya, gloria a Dios, y daba sus diezmos o sus ofrendas. Ya dijo: no, yo soy cristiano. Pero las obras no salvan a nadie, hermano, sino el creer en nuestro Señor Jesucristo. Y se evidencia con las obras, por supuesto, pero no por las obras que somos salvos, no. Entonces se imagina de que pues todos, no, pues fulanito ya se fue, y que va llegando usted a la casa, pues pensamos que te había ido. ¡Qué vergüenza! Es lo que dice el apóstol Juan. Para que no seamos avergonzados. Habla de que de permanecer, de guardar. Escuche la enseñanza de la mañana, porque hablé de las 10 vírgenes, porque se quedó la mitad, y la mitad fue. Mire, los de la izquierda contra los de la derecha. Pero dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué está hablando? No está hablando de la venida del Señor
cuando venga a traer juicio, sino el arrebatamiento. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo advierte de la posibilidad de ser engañados, ¿cierto? Por eso está la advertencia. Si no hubiera la posibilidad de ser engañados, entonces no habría necesidad de leer esto. Pero la advertencia está, pueden ser engañados. Por eso Pablo dice también a los Gálatas, me temo que como la serpiente engañó a Eva, también ustedes han sido engañados. Oh, Gálatas insensatos. ¿Recibieron al Señor por las obras de la ley o por el oír por fe? No, pues por fe. Entonces, y exhorta a Pablo a los Gálatas. ¿Por qué dice? Porque me temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes también han sido engañados. Porque entraron judaizantes, así como salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque se manifestó con lo que enseñaban, con las filosofías de que no eran cristianos. Amén. Ahora, versículo 3, nadie os engañe. Nuevamente, miren la advertencia, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta es la única señal que encontramos antes de la venida del Señor Jesucristo. Por su iglesia que aparecerá, se manifestará la apostasía. Es lo único que podemos entender para la venida del Señor. Sin embargo, siempre ha habido apostasía. ¿Cómo podemos deducir? Ya llegó, pastor, ya la apostasía. Bueno, siempre ha habido apostasía. Apostasía ya mencioné, a gente que se salió. Mire que la gente, los mismos israelitas, el pueblo de Dios, estando en el desierto, unos apostataron, unos desertaron antes de entrar a la tierra prometida. Unos ya estando en la tierra prometida, abandonaron al Señor, se fueron a sus dioses, dejando, dice que después de que Josué entregó la tierra, la repartió y todo, murió él, y dice, esta generación no conoció a Jehová, y se fueron a dioses, los dioses ahí de esa comarca. Entonces, imagínense, quiere decir que apostataron. La apostasía siempre ha existido, y si ha existido la apostasía, significa que ha habido apóstatas en general, y que será fácil, pero aquí habla de una apostasía en general, y que será fácil de identificar, porque está hablando de una apostasía en específico, una apostasía en general, y será identificada fácilmente. Apostasía es abandonar, renunciar, divorciarse. Y no habla solamente de una persona, sino de iglesias, ¿ya? Hablando globalmente. Porque no se define, la venida del Señor no se define por una sola persona. No, está apostatado, no, ya mira, prepárense. No. Habla de algo que, mire, por ejemplo, un ejemplo es de qué pasó después de la pandemia. Muchos ya no regresaron, apostataron. Ellos sí eran, unos eran simpatizantes, esos tarde que temprano sale, porque no soportan. Dice, por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Cuando uno predica se sienten, yo mejor me voy de aquí. Por eso dice el Señor Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, más el baile, más ahí el pecado, que la luz, que la palabra de Dios. Por eso no vienen a la luz, no vienen a la palabra, no vienen a la iglesia, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, aquí vemos cómo la apostasía siempre ha existido. Sin embargo, la apostasía es abandonar, renunciar, divorciarse. Como el día de hoy, no podemos negar que hay una apostasía, ¿cierto? Iglesias que han abandonado, han dejado al Señor. Una iglesia completa que antes alababan y adoraban al Señor. Y ahora el pastor dice, pues se me hace que no es cierto lo de Jesús. Y ya niega a Jesús. ¿Sí? Cantantes famosos que a lo mejor usted tiene discos y los escucha y pues se me hace que no. Y ya empieza a cuestionar. Son filosofías, pensamientos que se filtran y ya están apostatando. Ahora, como el día de hoy nadie puede negar la apostasía en la iglesia, y más después de la pandemia. La iglesia de Tesalónica estaban
consternados por la muerte de sus hermanos en Cristo, lo que hemos estado aprendiendo en 1 Tesalonicenses, cuando dice el apóstol Pablo les escribe para consolarlos, pero también para ubicarlos, porque se estaban muriendo los hermanitos en la iglesia por la predicación del pastor. Bueno, de hecho, tanto así de que dice, os escribo esto, hermanos, porque dice, no os entristezcáis como aquellos que no tienen. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ya enseñé eso, sobre qué significa eso. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, esa es la condición, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, ahí habla del arrebatamiento. Pero la iglesia en Tesalónica estaban consternados por la muerte de sus hermanos en Cristo. Y Pablo les escribe la primera carta, lo que es 1 Tesalonicenses, para consolarlos y ubicarlos. Y que regresa, y Pablo les escribe la primera carta para alentarlos de nuestra seguridad en Cristo, y que Él regresaría por su iglesia en el arrebatamiento. Sin embargo, ellos se fueron al otro extremo, que todos los días esperaban al Señor. Ya les escribió Pablo la primera carta, y obviamente era una enseñanza espiritual y todo eso, y una promesa de parte del Señor. Pero aquí ellos dijeron, no, todos los días estaban esperando. Ahora te toca tú, ve allá afuera, a ver, hermano, vaya afuera a ver si se ven las nubes del Señor. Se fueron al extremo, tanto así que todos los días estaban. Y hay iglesias que, miren, otra vez los testigos de Jehová han puesto diferentes fechas porque viene es la venida del Señor. Y eso es infundir un temor. Y aquí dice, que nadie se engañe, no tengan miedo. La venida del Señor, hermanos, no debería de infundirnos temor. Obviamente un temor reverente a Dios, de no fallarle. Pero no un temor de que qué va a pasar con mis cosas materiales, o qué va a pasar tengo que planchar un montón de ropa ahí en la casa. No se preocupe, alguien más la va a planchar, o alguien más se la va a poner, no se preocupe. Pero el hecho es de que ellos se habían ido al otro extremo sin embargo, ellos se fueron al otro extremo, que todos los días lo esperaban, y muchos eran engañados de que Jesús ya había regresado. Por eso les da la advertencia, que nadie se engaña acerca de la venida del Señor, porque imagínense, se topaba uno, ¿no te fuiste? ¿Cómo? Ya el Señor ya vino, ya se fue, pasó el camión y se fue y se marchó. Pero el hecho es de que se fueron al otro extremo. Y aquí por eso Pablo les escribe para orientarlos, para corregirlos. Y muchos eran engañados de que Jesús ya había regresado y los había dejado. Pablo pone un balance describiendo ciertos hechos que tenían lugar antes de su regreso. Y aquí aparece en escena el anticristo como el hijo de perdición. Algunos teólogos creen que la iglesia pasará aparte de la gran tribulación. Otros creen que no. Antes de la tribulación viene el Señor y se lleva a su iglesia. Y que de hecho el arrebatamiento de su iglesia narra el comienzo de la gran tribulación. Y aquí es donde yo les comparto de que, y los dos tienen elementos, los dos tienen fundamento, argumentos respetables, y yo eso lo respeto. Yo tengo mis convicciones, en las cuales a lo mejor puedo influir en ustedes, pero el hecho de que usted esté seguro en Cristo, amén. Yo tengo mi convicción, yo la he predicado muchas veces, y bueno, yo creo que no pasamos la tribulación, pero si la pasamos, ¿qué? Estamos seguros en Cristo, ¿no? Amén. Ahora, de lo que sí estamos seguros es de que seremos arrebatados antes de que se manifieste la ira de Dios. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice así, y esperar de los cielos, porque está hablando Pablo de la fe de los tesalonicenses, y les dice, no, donde quiera se escucha cómo son fieles ustedes, y dice, y esperar
de los cielos a su Hijo, habla del arrebatamiento, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? La de la gran tribulación. Lo que se conoce es la ira, lo que es en el diccionario Strong es la 3709, que la definición es orge y la definición es castigo. Lo mismo que decían, es la misma palabra que se usa, que decían de los moradores de la tierra en medio de la gran tribulación, que nos habla en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, y dice así: y decían a los montes, habla de los que se quedaron en la gran tribulación, que están ahí, dice, y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Ahorita es Dios todavía. Amén. Y el Hijo está a la diestra, pero un día se sentará en el trono. Ahorita todavía no. Dice, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Cuál ira? Es la misma palabra que usa de 1 Tesalonicenses, que a través de Jesús somos salvos de la ira, la gran tribulación. El periodo de la tribulación significa un periodo de tiempo en el cual las tribulaciones más horribles que jamás nunca el mundo haya conocido serán evidenciadas, serán enviadas a la tierra. Es como, mire, por ejemplo, hoy estamos enseñando sobre que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, y narra cómo es que fueron los días de Noé y cómo vino ese juicio a través del diluvio. Así, algo que jamás había pasado antes. La tribulación, no podemos sacar algo, es que así como pasó en el tal año, así va a ser la tribulación. No. El Antiguo Testamento habla de lecciones, habla de sombras y figuras de lo que había de venir. Y una sombra es, por ejemplo, el diluvio, que habla del juicio. Pero no podemos decir de que eso va a ser el juicio, porque Dios juró a sí mismo que no iba a acabar con la humanidad a través del agua. Ahora va a ser por fuego. ¿Por qué? Porque la Escritura también nos dice que todos los elementos serán fundidos. Okay. Aquí menciona donde también el juicio de Dios viene, es algo que, por ejemplo, la lluvia, algo que jamás los seres humanos habían experimentado. Así también como algo que jamás habían visto, como las 10 plagas en Egipto, algo sobrenatural. Entonces se dieron cuenta de que esto no había pasado antes. Así también va a ser la venida del Señor. Algo que no hay un protocolo, cómo va a ser el arrebatamiento. No hay, más que lo que nos dice la palabra de Dios. Pero es algo seguro. Si se ha cumplido todo lo del Antiguo Testamento, se va a cumplir lo que está en el Nuevo Testamento. Y algo que nos está asegurando es el arrebatamiento y la gran tribulación, por supuesto, también. La Biblia llama a la última parte la gran tribulación, y será un tiempo de guerras, enfermedades, plagas, pestilencia, temores y cataclismos naturales durante 7 años. Esto nos lo deja saber el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, porque está respondiendo a las preguntas que le hicieron. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción de Jerusalén y el tiempo de su venida, y cuándo será el fin. Y aquí está dando respuestas en Mateo capítulo 24, como en otros evangelios sinópticos. La gran tribulación habla de 7 años. Lo que se conoce, ya explicaba la vez pasada, y es lo que viene la enseñanza del próximo miércoles, lo que es la semana 70. Recuerden de que cuando Israel, la nación de Judá, el reino del sur, estuvieron cautivos por 70 años ahí en Babilonia, ya después Persia, que era quien gobernaba, Daniel, al llegar casi el cumplimiento de esa profecía, de ese juicio de 70 años, ora al Señor, le dice: Señor, ¿cómo va a ser esto? ¿Nos vas a librar? ¿Nos vas a llevar o qué? Entonces, aquí es donde un ángel del Señor viene y le trae la revelación de las 70 semanas y le dice las etapas, qué es lo que va a pasar. Dice, habla de 49 años, cómo iba a ser la reconstrucción de Jerusalén. Después quedarían lo que son 65,
67 semanas, que viene siendo 400 y tantos años, que se cumple en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ahí para la 69 semana. Después queda una semana, 7 años, que es lo que va a ser la semana 70 de Daniel. Ahora, deme la oportunidad de enseñar esto ya conforme a las Escrituras. Esto es algo así de paso, porque es lo que va a ser la gran tribulación, porque esa gran tribulación es para los judíos, no para la iglesia, porque la iglesia ya no estará aquí, porque la iglesia va a cumplir su propósito nada más, a completar el número de los gentiles que van a ser extraídos por el Señor Jesucristo, y ya no se vuelve a mencionar la iglesia. En Apocalipsis capítulo del 1 al 3 se menciona la iglesia, pero ya del capítulo 4 hasta allá ya no se menciona hasta las bodas del Cordero. ¿Qué tal? Por eso yo digo la seguridad en Cristo. Amén. Déselo con ganas y lo creo. Pero estas siete años, que es la gran tribulación, está dividido en 2 periodos, 3 años y medio, que también nos lo enseña Daniel. Dice que cuando vio la bestia, que surgió un cuerno, y habla del anticristo, y eso también ya lo estaba enseñando y lo voy a seguir enseñando. Y este anticristo, este cuerno que dice que hablaba, y también lo menciona ahí mismo, dice que como cordero, pero que habla como dragón. Dice que habla de que primero va a traer paz a la tierra, pero después, 3 años y medio, pero después de los 3 años y medio se va a manifestar como el anticristo, declarado así de: yo soy el anticristo. Y echen otra. Miren lo que dice el versículo 4. Seguimos en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, el cual ya está hablando del personaje. Déjenlo leo nuevamente para retomar esto. Versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que, hablando del Señor Jesucristo, no vendrá hasta, dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando el Señor Jesucristo saque a su pueblo, a su iglesia de este mundo, el anticristo ascenderá rápidamente al poder mundial como un salvador. Recuerde esto, que después del arrebatamiento va a haber un caos. La bolsa de valores va a estar todo descontrolado, porque habrá algunos cristianos que están trabajando ahí, algunos empresarios que no firmaron va a haber un caos, tanto en la economía, en lo social, en lo político. Va a haber un caos, por eso se llama la gran tribulación. Entonces va a haber, imagínense nada más de que ya no está la iglesia, ya no va a haber un punto de referencia entre lo bueno, lo moral y lo inmoral, lo bueno y lo santo y lo profano. Entonces aquí es donde en todo ese caos se va a manifestar el anticristo, y para eso tenemos que estudiar lo que dice Daniel, que habla de las 4 bestias que surgieron del mar. ¿Recuerda? Si no recuerdan, pues pongan a estudiar la Biblia. Ya hice mi trabajo yo ya les prediqué eso. Ya no me voy a regresar. Por eso le invito a que lo escuche. Si no lo escucha, más ya no puedo hacer más. Amén. Y estoy tomando porciones de lo que ya enseñé. Ahora, de esto dice que surgirá la bestia, y de la bestia, de los 10 cuernos, dice que surgirá uno con boca, con ojos, y hablará. Obviamente que es algo simbólico de lo que viene, hablando porque da la definición. Estas son 10 naciones, 10 reyes, pero surgirá otro, y no dice de qué nación, dice que surgirá otro con poder. Por eso, este anticristo ascenderá rápidamente al poder mundial como un salvador. Todas las naciones, que de hecho hay grabaciones de algunos líderes mundiales donde dicen: pues necesitamos un salvador, no le hace que lo mande Dios o que lo mande Satanás, y así lo dicen las Naciones Unidas. Más que no tengo la grabación donde dice, para que usted lo vea. Más bien no lo vea, créame lo que le estoy diciendo. Pero el hecho es ese, de que dicen las naciones: no le hace que sea del diablo, nosotros necesitamos un líder.
alguien que traiga paz. ¿Y va a ser la bandera o el estandarte del orden mundial? Alguien que va a establecer el orden, va a traer paz. Paz, paz. Y dice la Escritura desde el Antiguo Testamento, cuando digan paz, paz, es que no hay paz. Paz, paz, lo que les va a dar el Señor. Como una persona que ofrece, hablando del anticristo, como se manifestará como un salvador, como una persona que ofrece una paz, una estabilidad económica y religiosa con el nuevo orden mundial, y muy sutilmente, con engaños, se proclamará como un dictador mundial, disfrazado del Salvador del mundo. Versículos 5 al 7 dice: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Estaba diciendo Pablo a la iglesia. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Quién es? La iglesia. La iglesia es quien está deteniendo la manifestación del anticristo. Ese es mi pensamiento. Entonces, por eso lo está diciendo. El anticristo conduce al mundo a un falso sentido de seguridad, paz y prosperidad, y en su primer periodo, 3 años y medio. En Daniel lo menciona. 3 años, dice, 2 tiempos, un tiempo y medio tiempo. Y está diciendo de 3 años y medio. Pues ya la iglesia ya no estará para preservar el evangelio. El evangelio, dice, ustedes son la sal de la tierra. Porque sin la sal, dice, se hace insípida la tierra, ¿cierto? Porque por eso él dice así, la luz será quitada, yo soy la luz, ustedes son la luz de la tierra. Entonces dice, cuando sea que quedará en tinieblas. El maligno, ahí va a ser de las suyas. Pero también dice que la sal se usaba para preservar los alimentos. Entonces, si no hay sal, dice, todo queda insípido. ¿Con qué sal se agarra sabor la tierra? Pues no. Déjeme encuentro. Habla de sus 3 años y medio. Pues ya la iglesia ya no estará para preservar el evangelio como sal de la tierra. ¿Quién es la columna? Hablando de la iglesia, quién es la columna y baluarte de la verdad? Pero hasta que sea quitada la iglesia, el anticristo establecerá la unidad de todas las religiones del mundo bajo un solo dirigente, el falso profeta. Ya cuando no esté la iglesia, entonces se manifestará. Ahorita están haciendo preparaciones. No sé si ha visto videos o campañas donde está el Papa, está el Dalai Lama, están los musulmanes, lo ecuménico. Oremos cada quien a nuestro Dios para que traer la paz del mundo. Pero si la Biblia me dice que esto no va a mejorar. Cuando digan paz, paz es cuando se va a manifestar el anticristo. Y va a traer una paz superficial. Sí. Ya todos contentos, la economía va a mejorar, todo eso, pero a los 3 años y medio, y lo dice la Biblia, no lo dice el pastor, ahí sí se va a manifestar como el anticristo, ñaca. No sé en qué te engañé. El falso profeta habla de el sistema ecuménico, el cual será la mano derecha del anticristo, y aquí habla de la Trinidad satánica. Está Satanás, está el anticristo y está el falso profeta, siempre tratando de imitar lo que es Dios, la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Versículo 8 en adelante dice, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Cuál? El anticristo, porque ya no estará la iglesia. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Ya lo dice Apocalipsis también. Dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Después de esa supuesta paz, y cuando digan paz, paz, no habrá paz, se manifestará la bestia. Cuando pase, se cumplan los 3 años y medio, entonces ya, tal cual es. Primero engañará, después dictará. Como ya se le va a haber para este tiempo, ya se le habrá cedido toda la autoridad del mundo. Un solo hombre, así como Nimrod, un solo hombre gobernaba 5 ciudades que él mismo había edificado, pero que se opuso y dijo: hagámonos un nombre y hagámonos una torre por si fuéramos esparcidos de la faz de la tierra. ¿Qué estaba diciendo Nimrod allá en Génesis capítulo 11? Rebelémonos contra Dios. Babel significa eso, confusión. Nimrod significa rebelde. Ahí va el rebelde. Amén, decía el presente. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11 al 18, dice así, déjeme, a ver si lo leemos, o si gusta esperarme ahí espero. Al rato regreso. Capítulo 13, versículo 11 en adelante, dice así: después vi, está hablando el apóstol Juan en la revelación de los últimos tiempos, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en la presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí ya está hablando cuando ya el anticristo se manifestó, ya se impone como dictador de todo el mundo. Dice, versículo 13, dice: también hace grandes señales. Recuerde de que este hombre, así con engaños, así como los sacerdotes de Faraón tenían un poder sobrenatural para que un bastón se convirtiera en serpiente, así también se manifestará el anticristo con poder. Dice que hará que descienda fuego del cielo. Dice que hará que la imagen hable. O sea, habrá un poder en él de destruir personas, porque ese es el anticristo. Dice, también hace grandes señales, entiéndase, milagros es algo sobrenatural. Dice, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Se acuerda de los 3 hebreos? Ahí en Daniel. ¿Se acuerda de la imagen que se mandó construir también Nabucodonosor? Bueno, escúchelo. Si no, dice, versículo 16: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Ahí está, salquedas. Esto habla, sin embargo, dice que el Señor lo destruirá con el poder de su boca. Esto mire lo que dice en Apocalipsis, hablando del anticristo y del falso profeta. En Apocalipsis 19:20 dice así: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Y habla de el jinete del caballo blanco. Y ahí dice quién es. Dice que
que con el poder de su boca, de su mirada, destruirá. Y esto está hablando que se preparan para la batalla. ¿Qué batalla? La batalla del Armagedón. Dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahora, se puede imaginar, es cierto que la ciencia ha aumentado, cada vez inventamos más bombas, más armas nucleares, todo eso. Pero ¿ustedes creen que van a poder contra Jesús? Dice el Salmos 2. Dijeron los príncipes y los reyes de la tierra consultarán unidos. Y dice, déjeselo de abajo, me puedo equivocar. En Salmo 2 menciona esto, dice: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Ahí están las Naciones Unidas, ya todo el orden mundial también. Dice, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Ustedes creen que van a poder destruir a Dios o al pueblo de Dios? Cuando dice orar por la paz de Israel, no es para que acaben las guerras, sino para que se manifieste el Señor Jesucristo a su pueblo, para que tengan paz para con Dios a través de Cristo Jesús. Dijeron ellos, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No necesitamos la Biblia, no necesitamos sus leyes. Dice, y el que mora en los cielos se reirá. Entiéndase, Dios Padre y Dios Hijo. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. La gran tribulación. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Okay. Repito el versículo de Apocalipsis 19 al 20. Dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con el falso profeta, aquí está hablando del anticristo y el falso profeta, que habían hecho delante, dice, y con el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Esas son las personas que van a ir, literalmente, se va a abrir la tierra y los van a echar en espíritu, cuerpo y alma. El anticristo hará su parte, engañar, pero los que fueron engañados no son inocentes. Regresando ya a 2 de Tesalonicenses. Dice, repito el 8 hasta el 10. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, falsos milagros. Y dice, y con todo engaño de iniquidad, de maldad para los que se pierden. Esto no es para la iglesia, porque ya nos decía, ustedes conocen la verdad, ¿cierto? Lo que nos decía Juan, ustedes conocen la verdad, no van a ser engañados. Ahora, cabe la posibilidad de que sean engañados si no permanecen. Por eso esa era la cláusula de ese mensaje, permanecer, dice. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El anticristo hará su parte, engañar, pero los que fueron engañados no serán inocentes. Son responsables y culpables delante de Dios por su incredulidad. En el libro de Hebreos nos enseña cuando el pueblo que no entró a la tierra prometida fueron rescatados de Egipto. Egipto representa el mundo. Amén. ¿Sabías, verdad? Y el pueblo fue rescatado.
fue sacado, vamos a decir, con milagros y prodigios. Dios los sacó y los llevó al desierto. Haga de cuenta que la iglesia fuimos salvos. ¿Salvos de qué? Del mundo, aunque estamos en el mundo, ¿cierto? Nos sacó del mundo, dijo, soy en el mundo, dice Pablo, estoy en el mundo, mas no soy del mundo, no pertenezco a este mundo. Entonces, dice que los llevó, pero estando en la trayectoria para llegar a la tierra prometida, llegaron unos, dicen, no es cierto, ¿cómo vamos a poder? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Se acuerda que Moisés mandó inspeccionar ahí la tierra prometida? Y regresaron, son unos gigantotes y que no, incrédulos, ¿qué no viste lo que hizo Dios ahí con el mayor ejército del mundo, hablando de Egipto? Y estás dudando cómo te alimentó con el maná, cómo te sacó agua de la peña, y todavía estás dudando del poder de Dios. Por eso Josué y Caleb, ellos sí entraron, porque dijeron, no, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así también la iglesia, al estudiar esto de escatología, nos debe de inspirar más seguridad y confianza en el Señor, que vendrá por nosotros. Pero los incrédulos, dice, y da la advertencia el escritor de Hebreos, ahí dice, pero los incrédulos no entrarán en la tierra. Y dice Dios, y juré en mi pudor que no entrarán en la tierra prometida. Así también los que están en la iglesia, pero que no creen en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, nada saben y están locos, están embotados. ¿Por qué? Porque dudan. Dice, el que cree, el que tiene fe, tiene que creer que Él existe, que Él está. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible que entres a la tierra prometida, es imposible que seas arrebatado por el Señor. Recuerde que el arrebatamiento no es para creer, sino para que se lleve a los que creyeron. ¿Me expliqué? Ok. El anticristo hará su parte engañando, pero los que fueron engañados no son inocentes, son responsables y culpables delante de Dios por su incredulidad, su maldad y su falta de arrepentimiento. ¿Por qué viene el arrepentimiento? Porque creí. No me arrepiento para creer, ¿cierto? Usted se arrepintió después de que escuchó el evangelio, después de que fue confrontado con su pecado. Entonces usted se sintió culpable, sucio delante de Dios, y entendió de que Cristo había muerto por usted. Entonces usted lo recibe y hay paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios a través de la fe en Jesucristo. Ahora, dice, y su falta de arrepentimiento por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Ahora, mire lo que dice aquí. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién es la verdad? Hello, pastor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es solamente un concepto, hermanos. Es una persona y se llama Jesús. Por cuanto no recibiste a Jesús, nada más escuchabas de Jesús, querías los beneficios. Vas al Sam's y comes del queso, pero no quieres comprarlo. Comes de la salchicha, lo que te dicen, mire que estamos promocionando, y comes y das otra vuelta y otra vez y comes, disfrutas, saboreas, pero no pagas el precio. ¿Verdad? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Yo he puesto un ejemplo. Es como un padre de familia que tiene ahí sus 10 hijos y en Navidad le tenga su regalito, su carrito, a todos su carrito, así. Y un niño dice, no, yo no quiero nada. Pero el padre se lo está regalando, es un regalo. Y dice, no quiero. Oye, pero ya tus hermanos, no quiero. Es de los que está hablando. Por cuanto no recibieron el regalo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, la verdad. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y ese verbo se encarnó en Jesucristo. Él es la palabra, Él es la verdad. Y por cuanto no recibieron a Jesús, no recibieron la verdad, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La única manera, dice, porque hay un nombre, sobre todo un nombre, dice Pedro, dice, porque hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, porque no hay otro nombre fuera de Él, no hay otra persona en la cual podamos ser salvos, ni Mahoma, ni todas las tumbas, ahí están sus esqueletos,
Buda y todos están ahí, se pudrieron en la tierra, su cuerpo se descompuso, pero la tumba de Jesús dice, Él vive, Él no está aquí, Él reina y gobernará para siempre. Él es el Rey de Reyes. Por cuanto no recibieron la verdad a Cristo para ser salvos, y no porque no se les ofreciera, como puse el ejemplo ahorita de un padre, sino por cuanto rechazaron, que es la diferencia para pasar toda una eternidad sufriendo de la ira de Dios. Para ser salvos o sufrir, ¿qué quieres? Y uno hasta bailando se van al infierno y deciden esa vida. Oye, pero no te está costando nada. Simplemente cree. Porque tú has querido cambiar. ¿Cuántas veces usted juró que ya no iba a tomar? Mis santitos. No. O que querían dejar de hacer cosas, de mentir, robar, de hacer cosas. Y no, le jurabas a la Virgencita, ya no quiero hacer eso. Pero resulta que volvías a hacerlo. ¿Cómo es que ahora nosotros podemos estar aquí cuando toda la gente está en el deporte o están viendo Netflix o lo que sea? Porque ya no es en nuestras fuerzas, hermanos, es en el poder de Cristo. Cristo que vive y nos deleitamos en la palabra de Dios. Nos alimentamos de la palabra de Dios. Eso es lo que hace la diferencia para una eternidad, estar sufriendo o estar con el Señor. Versículo 11 y 12 para terminar. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Mire, en el Antiguo Testamento habla de que su pueblo, por su incredulidad, ya no creían. Y dice el Señor, los enviaré un espíritu que los va a engañar. Primero dice, ¿cómo le haré? Dios ya sabía, pero entonces un espíritu se levanta y dice, yo voy. ¿Y cómo le vas a hacer? Los voy a confundir, los voy a engañar. Y Dios lo permitió, ve, y engáñalos. Es el poder permisivo, pero porque por su rebeldía. Mire, Dios le habló a Adán y a Eva, ¿no? A Adán dijo, no comas de este árbol. Pero cuanto no creyeron, no creíste. Me viste mi obra, viste mi creación. Te di la conciencia, te di el razonamiento, el conocimiento para evaluar, calcular. ¿Y no me creíste? Me viste, tú no necesitabas fe, tú me escuchaste. Nosotros escuchamos por fe, a través del Espíritu. Usted no ha escuchado a Dios. Yo escuché a Dios que me dijo, deja de comer esas donas. Ay, no, ese fue el nutriólogo que te dijo, deja de comer eso. No, pero a nosotros nos dijo, arrepiéntete a través del Espíritu, nos convenció de pecado. Pero Adán sí escuchó a Dios, conversó con Dios. Él no necesitaba fe, él necesitaba obedecer. Ahora dice Dios, por cuanto no me creíste, ahora me voy a manifestar a través de la fe. Y aquí es donde dice el Señor Jesucristo a Tomás, dijo, mira Tomás, tú has creído porque me has visto, has puesto tu dedo aquí, tu mano aquí en mi costado. Más bienaventurados son los que creyeron y no vieron. Habla de nosotros, hermanos, porque Dios se manifiesta a través de la fe, de creer. Entonces, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿A través de quién? Ya del anticristo. Por cuanto no creyeron a la verdad del Evangelio, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya cuando la verdad sea quitada, la iglesia sea quitada, entonces todos van a quedar confundidos. Y todos, sí, póngame la marca aquí. Con letra romana, por favor. Así. Y en la derecha y atrás, y póngame donde sea, yo me apunto luego, porque van a estar engañados. Porque por una paz que no es paz, sino paz. Por eso dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Cuando la persona deja de creer, o sea, ya cayó en su incredulidad, mire, ya Dios hasta se hace a un lado. Y de hecho, en una porción donde dice que envió un ángel y márcamelos. Y dice, este no va a creer, este tampoco, este sí, este ya casi, ya mero, pero los va a marcar. En el Antiguo Testamento dice, estos no creen. Pero dice, me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado rodilla. Todos los demás estaban claudicando entre dos pensamientos, ya mero, ya casi.
Pero aquí nos habla, dice que Dios, ¿por qué? ¿Cuál es el por esto? Porque no recibieron a Jesús. Venían a la iglesia, se enojaban con el pastor y se iban murmurando y después eran engañados. ¿Por qué? Porque no creyeron a Jesús, no que creyeron en las sanas palabras. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, a Cristo, sino que se complacieron en la injusticia. Y dice la Escritura, y la ira de Dios se revela contra toda impiedad, maldad e injusticia de los hombres, que se rebelan contra la verdad, con injusticia, con el pecado. ¿Me expliqué, hermanos? Para muchos, termino aquí, para muchos el libro de Apocalipsis es un libro de juicio. Y sí es verdad que menciona juicio, el juicio final, y habla de la justicia de Dios. Sin embargo, para la iglesia debería ser un libro que nos fortalece en la esperanza, en nuestra victoria en Cristo Jesús. Para algunos serán buenas noticias que se convertirán en malas. Para otros serán malas noticias, pero que al estudiarlas serán buenas noticias. Sí, porque mire, voy a ser honesto con usted. Yo había estudiado Apocalipsis, lo había leído, pero tenemos que llegar a cierto grado espiritualmente, y no estoy diciendo que yo sea mayor que usted, porque la interpretación no es de interpretación privada, sino que obviamente que, como dice la Escritura, que Él constituyó maestros, pastores para la edificación de la iglesia. Significa que al pastor le da mayor entendimiento en revelación, obviamente también si buscamos hacer nuestra parte, nuestra tarea. Pero hubo un tiempo en el cual yo hasta esquivaba el libro de Daniel. No, me brinco ese y me voy a lo otro. Pero no, yo puedo decir, me sedujiste, Señor. Me sedujiste, me fuiste llevando ahí arrinconándome, de tal manera que siéntese, te voy a revelar Apocalipsis. Y hay cosas que yo sigo entendiendo, sigo aprendiendo. Y digo, no porque diga que lo sé todo, los pastores nos podemos equivocar, somos seres humanos. Sin embargo, digo, ay Señor, como lo que di la enseñanza del jueves, oh profundidad de la esencia de Dios que nos revela a través de su Espíritu para entender sus misterios. Por eso Pablo menciona el misterio de la diferencia entre la iglesia y Israel. Y era un misterio que ahora Pablo nos lo revela a través de las Escrituras. Y yo simplemente lo leí. Pero hay cosas que yo no entendía antes y que sigo creciendo junto con mi iglesia. De tal manera que digo, ay Señor, dame la gracia para exponerlo, para compartirlo, para que los demás puedan entender y lleguen a esa madurez, a esa estatura del varón perfecto. No porque diga, como dice Pablo, no es que yo ya lo había alcanzado, no, pero proseguimos a la meta, hermanos, permaneciendo, aprendiendo, estudiando. Porque ¿de qué serviría, hermanos? Tener el conocimiento, sacar un versículo de aquí y acomodarlo para acá, para que diga lo que yo quiera decir. Pero si leemos con entendimiento, con la revelación del Espíritu Santo, el libro de Apocalipsis pasa a ser buenas noticias para nosotros, hermanos. No tenerle miedo al libro de Apocalipsis. No, al contrario, porque nos llena de esperanza. Porque la iglesia al final del último capítulo nos dice, la iglesia dice, amén, ven pronto. Y eso es lo que, el anhelo de todo pastor, de que se vaya junto con toda su iglesia junto con él. Que no se pierda ni uno. Como dice, Señor, de los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, de Judas, que apostató, que negó, que vendió al Señor como un anticristo. Por eso, hermanos, aprendamos. Amén. Póngase de pie. Para otros serán malas noticias, pero para que
las estudié, para los que la estudiamos, serán buenas noticias para la iglesia, para todos aquellos que amamos su venida, su regreso, dice el apóstol Pablo. Gracias, Señor. ¿Quién irá, Señor Jesús, si solo tú tienes, Señor, palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna? Y vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti. Y vuelvo a ti, a tu cruz. ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes, mi Dios, y de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, mi Dios. Después de librarnos de la condenación, anhelamos, mi Dios, como estudiamos de esa promesa de nuestro Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar. Regresaré por mi iglesia, dice el Señor. No os turbéis, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar y volveré por vosotros. Sí, Señor. Tu iglesia dice amén. Regresa pronto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso, Señor.